Deben saber que la observancia del día del reposo es parte del decálogo, o mejor dicho, de los 10 mandamientos. Respetar el día sábado es uno. Y fue dada a Moisés en su peregrinación hacia la tierra prometida. También es punto de honor que sepan que de los 10 mandamientos, este es el único puramente ceremonial. Los otros 9 son de cumplimiento moral. Oiga, ¿cuál es la diferencia? Bueno, noten, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Hablan de cumplimiento moral. En contraste, si es que hay contraste, respetarás el sábado es de ceremonia. ¿Por qué? Porque ellos, el pueblo hebreo, debían guardar el sábado para adorar al Señor en la ceremonia, en el tabernáculo, haciendo el sacrificio nuevamente del cordero. Pues bien, el propósito de observar o guardar el sábado o el día de reposo era cesar las actividades laborales para dedicar ese día a actividades propias del sistema de educación espiritual. Atentos, el sábado no fue instituido para dormir, no fue para levantarse tarde, después ir al mercado, limpiar la casa y dormir toda la tarde. El día de reposo o sábado fue instituido para cesar las actividades laborales rutinarias y dedicar el día a actividades del sistema de educación espiritual. Con el correr de los años y con el descuido espiritual de reyes corruptos y un sistema religioso igualmente corrupto, los gobernantes corrompieron, valga la redundancia de la palabra, porque estoy insistiendo, porque pervirtieron, añadieron al día de reposo, a este mandamiento, a la observancia, cantidad de regulaciones derivadas del día de reposo. No son parte del decálogo. Ellos se las inventaron. Y al hacer eso, no solo contradijeron el espíritu de observar el sábado, sino que además lo ensuciaron. Tanto que para la época del Cristo encarnado, el día de reposo se había convertido en una jornada de carga insufrible. Y diría yo, absurda, ridícula. Para demostrarles que me quedo corto al decir ridícula, el historiador Josefo narra, Josefo fue un historiador secular, respetado por la literatura. Este narra en uno de sus libros que cuando el general Pompeyo quiso conquistar la ciudad, lo hizo en día sábado, sabiendo que los fanáticos se negarían a proteger el muro en ese día. Y en efecto, así sucedió. Pero eso no es bastante. Escuchen esto. Se le llama Talmud a la principal recopilación de la tradición judía. No es que lo comparemos con un libro de historia a la que debamos aplaudir, o muchísimo menos.
se acerca a un libro espiritual o afín a la Biblia. Pero ahí está la tradición judía. Pues se dice que en el Talmud hay 24 capítulos que enumeran leyes del día de reposo. ¿Pueden creerlo? 24 capítulos. ¿Quién puede memorizarlos? No, ¿quién quiere? Si les leo algunos de esos artículos, sonreirían y dirían que estoy siendo sensacionalista porque se escucha ridículo. Así de ridículo era. En fin, nuestro Señor quebrantó a propósito y de forma pública dichas tradiciones. Cuidado, no quebrantó el día de reposo. Quebrantó las tradiciones de esos sacerdotes y esos gobernantes que habían corrompido el espíritu de la ley. ¿Por qué lo hizo? Bueno, primero, para demostrar que eran absurdas. Y segundo, también para provocar a los religiosos. Era una forma de declararles la guerra y decirles, esto es absurdo. Aquí debemos hacer un paréntesis para nuestra propia historia y acotar, es decir, poner notas al estudio que estamos teniendo. Cierto que se trata de una práctica ceremonial, pero podemos hoy día decir que como ya no es para nosotros, no nos importa. Por supuesto que es un error decirlo así. ¿Cómo entonces debemos decirlo? Ya no aplica, en efecto, porque para que este mandamiento se cumpla, se necesita un templo y se necesita el sacrificio del cordero, en donde se iba una vez a la semana a adorar al Señor, y ya no existe más. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, prescribe que Jesús es el Cordero sin mancha y que Él derramó su sangre de una buena vez y para siempre, que Él es el único sacrificio aceptable ahora delante del Señor. Y que por el hecho de ser una ley ceremonial no está en vigor, pero sí el espíritu de la misma. ¿Y cuál fue el espíritu de esta? Que se deberían detener las actividades laborales para dedicar cuando menos un día para adorar al Señor. Nuestro Señor Jesucristo declaró en este pasaje, lo leen si no llegamos por el tiempo hasta el verso, que Él es el Señor del sábado. Pero al decir que Él es el Señor del sábado, también dijo, soy el Señor del lunes, del martes y de toda la semana. Estaba diciendo que a Él debemos adorarle todos los días de la semana. Bueno, ahora me imagino ya descubrieron que en realidad nos atañe a todos. Esto y más en el sermón titulado Misericordia y no sacrificio. Vayan a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, nuestro estudio de hoy, misericordia y no sacrificio. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 12, Evangelio de Mateo, vamos verso 1. Sí tienen Biblia, ¿cierto? ¿Sí amén o no amén? Oh. Dice verso 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día
de reposo. Noten, en un día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: y que no han leído lo que hizo David. Eso lo leen ustedes en casa. Vayan también al verso 5. Y no han leído lo que sucedió con los sacerdotes. También lo leen en casa. Y paren. Con todo el sarcasmo del mundo les pregunto: ¿y ustedes tampoco lo han leído? Con razón. Bueno, en casa lo leen. Verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa esto en voz alta: misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oremos. Por favor, Señor, te ruego que hables a nuestras vidas y que podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús los rogamos. Amén. Bien, ¿qué hicieron mal los discípulos? ¿Qué quebrantaron en día sábado? Pues nada, les voy a explicar qué sucedió. En día de reposo estaban yendo por el camino y sintieron hambre. Mientras caminaban, ven unas espigas de trigo y deciden cortar un poco para comer. No estaban segando la parcela de trigo. Es decir, no estaban trabajando en ella. No era tiempo de corta y ellos empleados en dicha labor. Solo tuvieron hambre y comieron un poco de eso. Que quebrantaron alguna ley, que se robaron el trigo, ni siquiera eso. Porque la ley permitía, no la bíblica, sino la ley que aparece en la época de Booz, nos hace saber en el libro de Ruth que la ley permitía comer de lo que quedaba afuera de las parcelas, para permitir que la gente pobre y sin recursos muriera de hambre. Así es que estos no rompieron ninguna ley. Sin embargo, el Señor Jesús les dice: pero si vuestro argumento es que sí, ¿acaso no han leído que cuando David llegó al templo y se estaba muriendo de hambre junto a los valientes, los sacerdotes le dieron del pan de la proposición? Que de hecho ese pan estaba consagrado solo para los levitas. Pero David no corrompió nada por el espíritu del por qué lo hizo. ¿No han leído eso?, preguntó el Señor. Y lo mismo les dice: ¿no han leído la otra parte? Y claro, ellos sí la habían leído. Ustedes no sé, en serio. Pero los fariseos sí la habían leído. Porque de que leían para corromper todo, eso sí. Nuestro Señor entonces les declara: pues aquí, en el templo, está hoy alguien mayor que el templo mismo. Pues yo soy Señor del sábado también. Digo que nuestro Señor hizo esto a propósito. No habían roto ninguna ley del decálogo. Los que sí habían roto el decálogo eran los que habían añadido estas cosas y los que comparaban dicha adición a el decálogo. Eso sí era una blasfemia. Una vez más, repito, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Nuestro Señor les dice: ¿por qué David comió de los panes de proposición? Por misericordia. Los sacerdotes dijeron: se va a morir de hambre. ¿Por qué ahora
mis discípulos están comiendo? Porque si no se van a morir de hambre. Yo, dice, haciendo eco a que los profetas lo habían dicho antes, pero ahora él se atribuye, porque él es Dios. Misericordia quiero, no el sacrificio que ustedes están haciendo. El espíritu de la ley es amor hacia el prójimo. ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes recuerda cómo se resume todo el decálogo? Nuestro Señor Jesucristo dijo que con 2 leyes se resumen los 10. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué querés? ¿Que se mueran de hambre? ¿Esa es la misericordia que tenés? Así eran los fariseos. Los fariseos decían: preferimos que se mueran de hambre a que no quebranten nuestras leyes. Dios dice: no me importan vuestros sacrificios, misericordia quiero. Está en el libro de Isaías. Bien, un paréntesis más. Oiga, predicador, y respecto a nosotros, ¿debemos entonces adorar en domingo o no? ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Misericordia quiero y no sacrificio. Nosotros estamos siguiendo al Señor del lunes, martes, miércoles hasta sábado. Nuestro deber es adorar al Señor todos los días de la semana, porque Él es el Señor de todos los días de la semana. Bueno, pero ¿y por qué venimos al culto el domingo? Si también venimos y no les estoy diciendo que vengan el martes, pues, o el miércoles. Sí, pero institucionalmente la mayor parte del mundo va en domingo. Les voy a demostrar por qué. Les pregunto, ¿y ustedes por qué vienen hoy al culto? ¿Por qué hoy no trabajan? Entonces nosotros hacemos el culto en domingo porque hoy no trabajan. Hay un montón de ustedes que igual no trabajan y ni siquiera se vienen. Entonces, sabiendo que hoy no trabajan, pues abrimos la iglesia el domingo. Si este gobierno se le ocurre y dice: mire, hemos detectado que la gente produce más y descansa el sábado, bueno, pues vengamos al culto el sábado. El día que se nos facilite. Lo que sí está claro es el espíritu de la ley. Dedicarlo a actividades espirituales. ¿Me estoy dando a entender en eso? ¿Y por qué misericordia? Porque la idea de educarnos espiritualmente es para mostrar amor al prójimo. Notan que quienes de ustedes en domingo vienen, se sientan hora y media a escuchar lo que el predicador dice y después se van al supermercado, después van a comer y luego descansan toda la tarde. ¿Ustedes están quebrantando el espíritu de la ley? ¿Por qué? ¿Con qué están mostrando amor al prójimo o misericordia al prójimo? En nada. Por eso es que les invitamos a dedicar tiempo en servir al Señor. Porque cuando ustedes sirven al prójimo, muestran misericordia al prójimo. Cuando ustedes van y se involucran por hacer algo que sirva de provecho a otros, con mi total voluntariado, no estoy cobrando por eso, no quiero ni siquiera que me aplaudan, lo hago con amor, lo hago con entusiasmo, es que misericordia quiero y no sacrificio. Pero algunos de ustedes, poco o nada les importa el espíritu de el por qué se instituyó el sábado. Bien, dicho esto, pues viene la pregunta: ¿y por qué estuvo mal sanar en día sábado? Vean el verso 9. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Paren, noten que a propósito también se fue a meter a la guarida de ellos. Y digo guarida porque estos eran unos lobos. Y sinagoga era un lugar de reunión, un lugar religioso.
Y aquí había ahí uno que tenía una mano seca, una invalidez. Y le preguntaron, ¿para qué? Para acusarle. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Él dijo, ¿y quién hay de vosotros que tiene una oveja y se cae en un hoyo en día de reposo, no la levanta? Paren ahí. ¿Ustedes no recogerían a su oveja el sábado porque se fue a un hoyo y que se muera? Mire, hoy es prohibido salvar a las ovejas, que se mueran el sábado. Jesús dice, nadie haría eso. Verso 12, pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito, aquí viene la pregunta, ¿es lícito hacer bien en los días de reposo? Esa es la pregunta. Entonces dijo aquel hombre, extienda tu mano, la extendió y le fue restaurada, y salidos los fariseos tuvieron un consejo contra Jesús para destruirle. Mire estos cuánto amaban al prójimo. Ellos en su maquiavélica imaginación creyeron que qué bueno que Jesús vino a nuestra guarida, porque aquí le vamos a tender una trampa y vamos a descubrir su blasfemia. Miren, miren, aquí está ese hombre que durante años, esto no lo dijeron ellos, esto lo digo yo, durante años ha sufrido por su invalidez y ha sido incapaz de valerse a sí mismo, y además le han humillado. No, ellos debieron decir algo como esto: ahí está ese mendigo, ese inválido, bueno para nada. Vamos a tender una trampa aquí. ¿Por qué? Porque ellos no tenían amor al prójimo. Ellos no entendían sobre misericordia. Ellos hacían sacrificios. Ellos llevaban animales y los sacrificaban y se flagelaban la espalda y hacían rezos y cosas parecidas, pero no amaban al prójimo. Pues bien, nuestro Señor, que también les declaró la guerra, totalmente a propósito, le dice al hombre inválido, extienda su mano usted, Señor, ya es sano. ¿Qué retorcidamente se enfada al ver un milagro de esos? ¿Pueden ustedes imaginar una persona que es testigo de un milagro portentoso, de una sanidad y de que un hombre vuelve prácticamente la esperanza a su vida? Lo menos que a mí se me ocurre decir es una expresión de admiración. ¡Wow! No, estos se llenaron no de ira, de rabia. Dijeron blasfemia. Si ellos hubieran podido, hacen de que el hombre, en lugar de que sea sanado, se le paralice todo el cuerpo. Hasta ahí llegaba la maldad de estos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían nada de misericordia quiero y no sacrificio. Aquí es donde una vez más usted y yo debemos preguntarnos: ¿haber venido este día al culto fue un sacrificio? Probablemente sí. Tuvieron que levantarse temprano, me imagino un poco de los quehaceres en casa, tuvieron que gastar dinero en bus o a lo mejor en gasolina. Están sacrificando tiempo de su descanso. Sacrificio, ¿cierto? Les debo decir que si lo interpretan así, estar aquí no les sirve absolutamente para nada. Porque eso significa que usted no tiene amor por el prójimo, ni amor por Dios, que son las razones del Decálogo y el espíritu principal de estos mandamientos. ¿Qué hizo? Nada. A lo mejor sí, un irrespeto. ¿De qué está hablando ahora, predicador?
es que hay otra opción de cómo debimos haber venido. ¿Cómo? Todo lo que ya dije, se levantó temprano, gastó dinero, gasolina, etcétera, pero lo hizo con pasión, con devoción. ¿Con qué propósito? De adorar a Dios. Ah, todo cambia. Las mismas actividades, pero con el espíritu correcto. Disfruto estar aquí. Y aun cuando usted, predicador, no me es nada grato, lo que está explicando me es muy grato. Todo cambia. Y como oyeron esto, de que además de que el espíritu del decálogo es primero adorar a Dios o amor a Dios, y la segunda es amor al prójimo. No, ya entendí, predicador. Entonces, si puedo mostrar amor a mi prójimo allá en los rincones de este país, viniendo el martes y apoyando a los misioneros, ¿por qué no? O si un domingo listo yo conozco a uno de los misioneros y le digo, me voy a ir con vos si necesitas ayuda. No le estoy diciendo, vuélvase misionero. No le estoy diciendo, mire, ahí donde van estos hermanos es una tribu come hombres y a usted le van a arrancar la mano. No. Estoy diciéndole, dé un primer paso y muestre misericordia para esa gente que nunca escuchó del Evangelio, que no tienen recursos. Muestre amor por los legionarios que sí tienen ese corazón. Ese es el espíritu de esto. Vean el versículo 19. 12-19. No, desde el 18. Desde el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, está hablando de la profecía que Isaías dio respecto al Señor. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Este es importante, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Atentos. No contenderá es no disputará, no discutirá. Nuestro Señor Jesús presentaría la verdad y si usted la quiere recibir, bien por usted, y si no, es su problema. No habrá un juicio y no le importa al final del camino a nuestro Señor si usted la rechaza. Porque Él dice que va a rechazar a los que lo rechazan. No contenderá. También dice que no vociferará. Eso es voceará. No es parte de nuestra jerga. Nosotros diríamos vociferar, gritar, arengar. No hará esto para presentar la verdad. Miren, estoy boquiabierto ahora que presté atención a esta palabra. Les diré por qué. Más de una vez yo he extrañado, deseado y soñado con tener el carisma de un predicador emotivo. Neciamente he pensado que quizás ellos tienen mayor alcance, porque claro, saben moverse de un lado a otro, bajan y suben el tono de su voz, son apasionados, gritan. Y yo con todas mis limitaciones, y digo, quizás eso ha sido una ventaja. A partir de hoy se acabaron mis deseos mal fundados, porque mi Señor, que es mi ejemplo, dice que Él no
vociferó nada. Dice que él presentó su verdad de una forma sobria, equilibrada, y se acabó. Algunos lo escucharon y muchos lo rechazaron. Y se sigue repitiendo la misma fórmula. También no dejé de sorprenderme y pensar si aquellos que ponen parlantes para que el vecino escuche leen este verso, ¿qué pensarán? Y yo ni sé si el vecino escucha o se enoja. Y en lugar de escuchar el mensaje, lo que hace es poner una ranchera a todo volumen. En fin, verso 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué es caña cascada? Es una caña. Cuando está quebrada, partida en dos o doblada, ya no sirve para nada. Ni siquiera para combustible, dicen los expertos. Y que la caña, cuando aún está en su estado original, les servía incluso para flautas y cualesquiera otros usos. Así que está diciendo que aquel que está como una caña quebrada tiene esperanza. Dice algo más, pábilo que humea, haciendo eco los pueblos, digo porque mencioné cuando iba a los pueblos de mis papás, acostumbraban mucho los candiles. Era un tarro que contenía alcohol o aceite que servía como combustible con hilaturas, con hilos. Esta hilatura es pábilo. ¿Por qué que humea? Porque cuando el aceite o el alcohol se acaba, la hilatura queda solo humeando. Así que dice que cualquier caña cascada o cualquier pábilo que humea, si se cobija bajo la misericordia de Él, alcanzará misericordia. Porque su mensaje es misericordia y no sacrificio. Algunos de ustedes, al igual que yo, algún tiempo, fui una caña cascada o un pábilo que humea. ¿Por qué? Mis errores. No digo que ya no los cometo. Lo que sucede es que en ese entonces estaba como una caña cascada sin esperanza de restaurar mi vida. O como una hilatura sin esperanza de que el combustible le avive el fuego. Hasta que me cobijé bajo su gracia y su misericordia me alcanzó. No soy perfecto, pero bendito Dios, además de que algunas cosas han sido restauradas, ahora tengo esperanza. Y junto a mí muchos de ustedes, que ya no somos pábilo que humea. Hay una llama, quizá no incandescente y no suficiente como para avivar una fogata, pero suficiente para mantener la esperanza en mi propia vida. Qué poco sabio que usted no quiera que su Espíritu Santo avive el fuego que hay o que hubo en usted. ¿Qué hay que hacer? Cobijarnos bajo su verdad. ¿Cuál es la verdad? Misericordia. Él vino para darnos misericordia. Abracémosla y acerquémonos a Él. Oramos.